Bueno, su pantalla tampoco. Los que nos acompañan en una fecha más del curso de córnea y, y superficie ocular organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy contamos con la ponencia del doctor Jesús Álvarez, que es un médico residente de primer año, que es egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y se encuentra haciendo la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jesús, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros y te dejamos a cargo de la ponencia. Pues... Buenos días, doctor Barriga. Buenos días a los residentes y a todos los asistentes que estén presentes. Buenos días. El día de hoy voy a tocar el tema encomendado que corresponde a conjuntivitis bacteriana y viral. Como contenido de la presentación, vamos a ver lo que es anatomía de la conjuntiva, definición, cuadro clínico, clasificación, epidemiología y lo que es conjuntivitis bacteriana y conjuntivitis vírica. En cuanto a la anatomía de la conjuntiva es una membrana mucosa delgada y translúcida cuya porción palpebral recubre la superficie posterior de los párpados y cuya porción vulvar recubre la superficie anterior del globo ocular. Está firmemente adherida a los párpados, sobre las placas tarsales y holgadamente hacia los fórnices y sobre el globo ocular para permitir el movimiento tanto de los párpados como del mismo globo ocular. Con excepción de la región límbica, donde es mayor la unión es más fuerte. El saco conjuntival contiene aproximadamente 7 microlitros de líquido lagrimal, pero puede albergar como máximo hasta 30 microlitros de líquido. En cuanto a la conjuntiva vulvar, esta es más delgada y en todas las partes de la conjuntiva, de tal manera que permite la visibilidad de la esclerótica y los vasos subyacentes. En la zona cercana al limbo, de 3 milímetros, esta zona de mayor grosor, donde se insertan también los músculos rectos. En cuanto a la conjuntiva limbar, la parte de la conjuntiva vulvar que cubre la región del limbo y se fusiona con el epitelio corneal. Por lo tanto, en el limbo se fusionan la conjuntiva, la esclerótica, la cápsula de Tenon y el borde del corredor. La conjuntiva tiene una capa epitelial constituida por aproximadamente de 2 a 5 células epiteliales de epitelio de tipo polisaccharado, no cornificado. Y también este epitelio recubre las glándulas y los conductos lagrimales. Este hecho trae como implicancias clínicas que posteriormente vamos a ver. Dentro de este epitelio se encuentran las células caliciformes que segregan el moco, siendo más densas en la zona nasal inferior y en el fondo de saco. También parte de la histología de la conjuntiva tiene la sustancia propia, que es posterior al epitelio, la cual está compuesta por 2 capas. Una capa adenoidea superficial que contiene tejido linfoide, en el cual se forman los folículos, y la capa fibrosa, que es más profunda, que está compuesta por tejido conectivo, el cual se adhiere firmemente a las placas tarsales y es la zona donde se caracterizan las pupilas. En cuanto a la definición del cuadro clínico,
La conjuntivitis implica la inflamación de la conjuntiva y se caracteriza por infiltración y exudación celular, además de la dilatación vascular. Una conjuntivitis aguda se define con una duración menor a 2 semanas, mientras que la conjuntivitis crónica con un periodo más prolongado de los síntomas y signos. Con frecuencia se presenta la quemosis, que es una acumulación de líquido dentro o debajo de la conjuntiva, y el paciente puede quejarse de una sensación difusa de cuerpo extraño, arenoso y párpado lleno. Con frecuencia puede notarse una secreción que hace que los párpados se peguen, generalmente al amanecer. Esta condición puede ser unilateral o bilateral. Asimismo, el dolor, si es que hubiera dolor significativo, fotofobia o una intensa sensación de cuerpo extraño, es sugerente pensar en afectación corneal. Respecto al cuadro clínico, se observan principalmente los siguientes signos, como son la secreción, la reacción conjuntival y las adenopatías. Respecto a la secreción, esta puede ser del tipo acuoso, que está compuesta por exudados serosos de las lágrimas. Es propia de la conjuntivitis víricas agudas, la conjuntivitis del tipo alérgico, también de tipo agudo. La secreción del tipo mucoide es típica de las conjuntivitis alérgicas, crónicas o de la llamada ojo seco. La secreción mucopurulenta aparece característicamente en la infección bacteriana cuando es aguda o por clamidias. La secreción purulenta moderada se observa en la conjuntivitis bacteriana aguda, principalmente, y cuando esta es intensa, se piensa o se quiere pensar en afectación gonocócica. La afectación unilateral puede sugerir un origen tóxico o farmacológico o mecánico o del tipo de alteración lagrimal. En cuanto a la reacción conjuntival, puede haber hiperemia difusa, que es de color rojizo oscuro, es más intensa a nivel o alejada del limbo y es frecuente en las infecciones bacterianas. Esta congestión conjuntival debe distinguirse de la congestión ciliar, que es más característica de la iridociclitis. En cuanto a las hemorragias o a la secreción conjuntival hemorrágica, puede aparecer en las conjuntivitis víricas, siendo a menudo múltiples, pequeñas y bien definidas, del tipo pequeñas. Y en las conjuntivitis bacterianas graves, se presentan de tipo más extenso y difuso. En cuanto a la quemosis, que es el edema conjuntival, se ve como una tumefacción translúcida que, si es intensa, puede protruir a través de los párpados. Esta quemosis aguda puede indicar una reacción de hipersensibilidad. Puede ser al polen, pero también puede producirse en la conjuntivitis infecciosa grave. Cuando la quemosis es subaguda o crónica, puede deberse a múltiples causas. Por ejemplo, cuando es local, una oftalmopatía tiroidea, o una conjuntivitis alérgica crónica, o posterior a una cirugía ocular o palpebral, o también un traumatismo. Cuando en la quemosis existe un aumento de la permeabilidad vascular sistémica, por ejemplo, en las enfermedades alérgicas, en las infecciones como las meningitis, las vasculitis, también puede darse cuando hay aumento de la presión venosa, el síndrome de la vena cava superior, o en la insuficiencia cardíaca derecha. También puede darse cuando hay un descenso de la presión oncótica del plasma, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. En cuanto a las membranas, pueden ser del tipo
pseudomembranas o membranas verdaderas. La pseudomembrana está compuesta por exudados coagulados, que están adheridos al epitelio conjuntival, está inflamado, y pueden despegarse y dejar el epitelio subyacente intacto. En cambio, las membranas verdaderas son las que afectan a las capas superficiales del epitelio conjuntival, y estas pueden desgarrar el epitelio al intentar limpiarlas o arrancarlas. La distinción entre una membrana verdadera y una pseudomembrana rara vez tiene alguna implicancia clínica, ya que ambas van a dejar una cicatrización residual a resolverse. Entre las causas principales de estas membranas están la conjuntivitis por adenovirus grave, del tipo grave, o de la conjuntivitis por gonococo, y otras conjuntivitis bacterianas, como por estreptococo o por el Bacterium licheniae. También son frecuentes en el síndrome de Stevens-Johnson. Otras formas de reacción conjuntival es la infiltración, en la cual se da un reclutamiento de las células o celular hacia un foco determinado inflamatorio, que generalmente es del tipo crónico, que acompaña típicamente a la reacción papilar. Se reconoce por la pérdida de detalle de los vasos normales, locales, en la conjuntiva tarsal, y principalmente o generalmente en el párpado superior. En cuanto a la cicatrización subconjuntival, puede producirse en el tracoma y otras conjuntivitis intensas. Esta cicatrización, cuando es severa, se asocia a la pérdida de células caliciformes y glándulas lagrimales accesorias, y puede originar un entropium cicatrizal, por el efecto de las cicatrices. Los folículos son múltiples lesiones delimitadas, son levemente elevadas, que asemejan granos de arroz translúcidos. Son más visibles en los fondos de saco, donde no se ven sacos sanguíneos en su interior, y estos los rodean a través de las lesiones. Aparecen en las lesiones como pequeños folículos. Se observan, por ejemplo, en la infancia, lo que se llama foliculosis, y también los folículos en el fondo de saco, en el borde del párpado superior, el paso superior, en muchos adultos. En cuanto a las papilas, solo pueden desarrollarse en la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar limbo, en la que están ahí fuertemente adheridas la capa fibrosa, que es más profunda. A diferencia de los folículos, presentan un núcleo vascular. Las micropapilas forman un patrón en mosaico de puntos rojos que son elevados debido a su canal vascular central. Las macropapilas, que son menores a 1 milímetro, y las papilas gigantes mayores a 1 milímetro, aparecen en los cuadros de inflamación prolongada. Las papilas límbicas tienen un aspecto gelatinoso, y también pueden deberse a las conjuntivitis bacterianas o conjuntivitis alérgicas, a las blefaritis crónicas, o al uso continuo de lentes de contacto, o cuando existen queratoconjuntivitis límbicas del superior, ¿no? Del extremo superior. En cuanto a las adenopatías, la causa más común de adenopatías asociadas a conjuntivitis son las infecciones por virus. También pueden producirse en conjuntivitis por clamidia, cuando son del tipo grave, bacterianas graves, sobre todo del tipo gonocócico.
y es típica la afectación del ganglio preauricular. En cuanto a la clasificación y epidemiología, la conjuntivitis puede clasificarse de múltiples formas, por ejemplo, como el tipo infeccioso o no infeccioso, como agudas, crónicas o recurrentes. Los tipos de conjuntivitis no infecciosas son alérgicas, mecánicas, irritantes, tóxicas o inmunomediadas, y también el tipo neoplásico. Las causas de la conjuntivitis no infecciosa pueden superponerse, y las causas de la conjuntivitis infecciosa incluyen a los virus y las bacterias. Por ello es importante diferenciar entre procesos que involucran principalmente la conjuntiva y los que producen inflamación conjuntival. En el ejemplo que estamos viendo es una clasificación que lo adopta la Academia Americana de Oftalmología, que la ha realizado en base a la práctica médica del profesional, ¿no? Aquí han considerado la conjuntivitis alérgica estacional del tipo alérgico, ¿no? La conjuntivitis primaveral, atópica, papilar gigante, la queratoconjuntivitis, los síndromes de párpado flácido, la periculosis, la queratoconjuntivitis iniciada con medicamentos, la conjuntivitis adenovirales, por virus herpes, de la varicela, el molusco. En cuanto a las de origen bacteriano, las conjuntivitis bacterianas, incluidas las gonocócicas y no gonocócicas, las producidas por clamidias, las del tipo inmunomediado, el pemphigoide de las membranas, de la membrana mucosa ocular, la enfermedad de injerto contra huésped, síndrome de Steven-Johnson, y del tipo neoplásico como carcinoma sebáceo, neoplasia escamosa de la superficie ocular y el melanoma. Otra clasificación también propuesta, en este caso en la bibliografía encontrada de Manis, en la cual realiza la clasificación según la cronicidad de la conjuntivitis y la respuesta morfológica, y clasificándola en del tipo agudo y crónico. El tipo agudo en la forma papilar, folicular, membranosa, y con sus respectivas subcategorías. Del tipo crónico, ¿no? Con sus de los tipos papilar, papilar, folicular, membranoso, cicatrizal, granulomatoso. Otra forma de clasificar, propuesta por otra bibliografía, en este caso de Vaughan y Asbury. Como vemos que es más amplia, más extensa, igual considera las bacterianas, de la clamidia, las virales, las producidas por rickettsias, por hongos, por parásitos, las del tipo inmunológico, químico, irritativa y de etiología desconocida. En realidad, la clasificación no es única, existen muchas formas de clasificarlas, y principalmente va de la mano con la forma en que el uso en que le van a dar esa clasificación, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la mayoría de los casos de conjuntivitis viral se producen por los adenovirus. En promedio, el 90% de los casos se dan por virus. Es la causa global más común de conjuntivitis infecciosa y suele ser secundaria a la inoculación de la superficie ocular con adenovirus. Con frecuencia, otros virus pueden ser también la causa de conjuntivitis viral, entre ellos del herpes, el simple, de la varicela zoster y el enterovirus. Aquí vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de conjuntivitis de síndromes conjuntivitis que pueden producir, siendo las especies más frecuentes
el tipo B, B y E. Y los serotipos comprometidos principales son los del 8, 19, 37, 3, 4, 7 y 11, ¿no? En las diferentes síndromes o patologías. De igual manera, acá vemos un cuadro donde está la clasificación taxonómica de los virus más comunes que afectan al ojo. Como lo dijimos, el virus herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr. El VIH también produce conjuntivitis, el adenovirus, el virus de la rubiola, el miesles y los enterovirus. También epidemiológicamente esta enfermedad, esta patología produce un gran efecto económico a la sociedad. Este es el ejemplo de la situación que se da en Estados Unidos, que se han hecho algunos estudios o múltiples estudios para estudiar el costo económico de la enfermedad. Y acá, por ejemplo, vemos el costo que tiene cada medicamento, fármaco utilizado en el tratamiento, con un promedio de costo. De igual manera, cuánto cuesta la atención por médico, un médico general, ocupacional, un médico especialista, el oftalmólogo, ¿no? Con un promedio de costo, ¿no? De $90 por atención de cada paciente o persona afectada. Esto, según estos estudios que se han realizado en estos países, por ejemplo, se tiene un promedio de gasto aproximado de 800 millones anuales en Estados Unidos, solamente por esta patología, solo por conjuntivitis. Yendo al campo, al espacio nacional, aquí en Perú, no hay estudios formulados hace bastante tiempo para definir las diferentes presentación de la conjuntivitis en las siguientes regiones del país. Y lo que estoy presentando son algunos estudios realizados en años previos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que se realizó por el Hospital Cayetano Heredia para demostrar la presencia de otros agentes infecciosos, otros agentes productores de conjuntivitis en el Perú. Entonces, por ejemplo, aquí se detectó que existe en nuestra flora infecciosa de conjuntivitis, la Acanthamoeba. Se estudiaron pacientes en desde el año 85 al año 2000, en los cuales se aisló este parásito, y de los cuales se prestan aquí los cuadros, ¿no? Como si estuvieran las edades de los portadores, ¿no? Generalmente son, o sea, los grupos etarios se da uniformemente a todos los grupos etarios, no hay mucha diferencia, ¿no? Y asimismo se obtiene el dato que la procedencia de estos pacientes o los contagios se han dado por el contacto con piscinas, o con el agua de piscinas o el agua de ríos. Se demostró en este estudio que la presencia del parásito de la Acanthamoeba en personas jóvenes, que si bien es cierto no produjeron lesiones severas, pero están en riesgo de sufrir queratitis, ¿no? Que es el principal efecto infeccioso de la Acanthamoeba. Otro estudio que se realizó también por la Universidad Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia, de las amebas de vida libre. También en el año 2000 lo realizó el doctor Pérez Martinot. Y de igual manera aquí se colectaron las historias de los pacientes atendidos en ese año y se detectaron que de los cuales 3 pacientes, que representa el 11.5%, tuvieron compromiso ocular. De los cuales 2 pacientes comprometieron la estructura de la órbita
y por lo tanto se concluye que la amebiasis de vía libre es una forma de infección también emergente. Si bien es cierto, antes fue considerada un contaminante, actualmente ya se le debe considerar como un agente patógeno de la conjuntivitis, por lo menos en nuestra región. Y otro estudio, el estudio de la Chlamydia trachomatis, en el que se concluyó que del total de 55 muestras, se diagnosticaron 11 de ellas, o sea, el 20%, son individuos sanos que acudieron a la consulta. Que el 20% es por la clamidia, la biocular. Por otros medios de inmunofluorescencia o por cultivo, se detectaron el 7% y el 5% respectivamente, el 13% y el 9% respectivamente. Las edades de los pacientes atendidos fueron de 22 a 66 años, con un promedio de 39, y todos fueron varones. De igual manera se detectaron secreciones en 10 pacientes, que es el 91% de casos, del tipo mucoide, en algunos mucopurulenta en un caso y en otro sanguinolento. De igual manera se demostró que existe el contagio subclínico de la clamidia, como lo demuestra la bibliografía. Y por último, viendo el cuadro ya nacional, es una información que se obtiene del Ministerio del MINSA, la información que se extraía de la información GIS, de las tensiones que se dan en la consulta externa, y se ve que en la primera causa de conjuntivitis, la primera patología de enfermedades del ojo es la conjuntivitis. Esto se realizó en el año 2014, viéndose que la distribución de sexo, mayor en el sexo masculino que en el femenino, y bueno, es la principal patología entonces que por lo menos en lo que es la patología ocular, el sistema ocular, aquí. Respecto a la conjuntivitis bacteriana aguda, esta es una enfermedad común que generalmente es autolimitada. Se da por el contacto directo con las secreciones infectadas, y las bacterias aisladas con más frecuencia son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, y en una minoría de casos, aunque son graves, la presencia de gérmenes de transmisión sexual, como la Neisseria gonorrea, que puede invadir directamente el epitelio corneal. En cuanto al diagnóstico y los síntomas, se dan principalmente el enrojecimiento, la sensación de arenilla, el escozor y la secreción, que es de comienzo agudo. Puede ser bilateral, aunque generalmente hay un primer ojo afectado y el segundo a los 1 o segundo día de iniciado. Los párpados generalmente están pegados por las secreciones, por lo cual dificulta la apertura ocular. En cuanto a los signos, son variables y dependen de la gravedad de la infección. Puede haber edema y eritema palpebral, que generalmente se dan en las infecciones más graves, severas, como es el caso del tipo gonocócico. La congestión conjuntival, también como signo, la secreción puede ser de tipo acuoso al principio, pero rápidamente se transforma en tipo purulento, mucopurulento. Esta secreción puede ser hiperaguda, cuando es el caso de del meningococo.
También son frecuentes las erosiones epiteliales de la córnea del tipo punteado. Y en la infección por gonococo o meningococo puede aparecer una úlcera corneal periférica que progresa rápidamente y puede haber perforación. Generalmente no suelen haber adenopatías, excepto en las infecciones graves, como dijimos en las gonococias. Respecto al tratamiento, se han visto en muchos estudios y también en la práctica que el 60%, inclusive porcentajes mayores, de los casos se resuelven sin tratamiento, en un promedio de 5 días. Pero aún así se prescriben antibióticos tópicos, generalmente 4 veces al día, durante por lo menos una semana. Y a veces la indicación es de más intenso o más intensivo para acelerar la curación o prevenir la infección, la reinfección y su transmisión. No hay pruebas que un antibiótico en concreto sea más eficaz. De igual manera, las pomadas o los geles consiguen concentraciones mayores que los colirios, pero no suelen administrarse durante el día porque pueden causar visión borrosa. En cuanto a los antibióticos con los cuales se dispone para el tratamiento, tenemos aminoglucósidos como la gentamicina, la neomicina, tobramicina, las quinolonas como el ciprofloxacino, el ofloxacino, levofloxacino, lomefloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, desofloxacino, que se presentan en diferentes niveles de desarrollo. En cuanto a los macrólidos, contamos con la eritromicina y la acitromicina. También la polimicina B, el ácido fusídico y la bacitracina. Aunque se ha visto que son de menor eficacia. La conjuntivitis gonocócica y meningocócica deben ser tratadas con una quinolona, gentamicina o bacitracina cada 1 o 2 horas. Asimismo deben utilizarse también antibióticos sistémicos y debe considerarse el tratamiento a la pareja o a la familia. Es requerido antibióticos sistémicos obligatorios en las siguientes circunstancias, ¿no? Cuando la infección gonocócica suele tratarse con una cefalosporina de 3ª generación, como la ceftriaxona, y otras alternativas serían las quinolonas y algunos macrólidos. Y asimismo hay que consultar al microbiólogo o un especialista de enfermedades geniturinarias para un mejor consejo de tratamiento general. En cuanto a la infección por Haemophilus influenza, que generalmente está en niños, se trata con amoxicilina, con ácido clavulánico, por vía oral, pero aún así hay un riesgo de aproximadamente el 25% de sufrir también otros daños como son las otitis y problemas sistémicos. De igual manera, la conjuntivitis meningocócica, que se da fundamentalmente en niños, a los que una profilaxis sistémica precoz puede salvarles la vida. Un 30% sufren una infección generalizada. En este caso también debe solicitarse la ayuda a un pediatra o un especialista en enfermedades infecciosas. Y en el caso de duda, iniciar el tratamiento inmediato con penicilina, ceftriaxona o cefotaxima, si fuera necesario la vía intramuscular, o incrementar ciprofloxacino por la vía oral. Otras medidas en el tratamiento son la irrigación para eliminar las secreciones, que puede ser útil en el caso de los casos hiperpurulentos. Deben suspenderse el uso del holandés de contacto, por lo menos hasta 48 horas después de la resolución completa del cuadro o de los síntomas. Debe reducirse el riesgo de contagio mediante el lavado de manos y evitando compartir
toallas. Y en general no es necesario el revisar o el control en la mayoría de los casos cuando son leves o moderados y cuando se dan en adultos. De todas maneras, hay que advertir al paciente que acuda en el caso de empeoramiento. En este cuadro estoy mostrando el tratamiento, la terapia antibiótica que está formulada en la Academia Americana de Oftalmología. Ellos proponen, en el caso de los adultos, con los casos severos, ¿no? Gonococias o clamidia. En los niños, de igual manera, con gonococia o clamidia. Y en los neonatos, ¿no? Los medicamentos principalmente mencionados o utilizados en adultos son la ceftriaxona o la citromicina con doxiciclina, y también pues la citromicina, las dosis mencionadas aquí, visibles. En los niños de igual manera, en la afectación gonocócica usa la ceftriaxona, la streptomicina. Cuando los niños tienen un peso mayor a 45 kilos, ya debe ser considerado el tratamiento como un adulto. Y en cuanto a la clamidia en niños, usa la eritromicina. De igual manera, cuando el peso es mayor a 45 kilos, debe usarse la citromicina. Y en los niños que tienen mayor a 8 años de edad, la citromicina o doxiciclina. En los neonatos, la ceftriaxona y eritromicina, si fuera necesario, ¿no? Según la edad que tenga el recién nacido. En cuanto a las conjuntivitis por clamidias, se dan en el adulto, es una infección oculogenital causada normalmente por los serotipos D y K de Chlamydia trachomatis y afecta del 5 al 20% de los jóvenes sexualmente activos. Esto en los países occidentales. Se transmite por autoinoculación a partir de secreciones genitales y el periodo de incubación es de aproximadamente una semana. En cuanto al diagnóstico, los síntomas principales son enrojecimiento unilateral o bilateral ocular, con lagrimeo y secreción de comienzo subagudo. Si no se trata la conjuntivitis, puede hacerse crónica, aunque generalmente termina curándose. Y esto puede durar varios meses. Es importante preguntar respecto a la exposición sexual en el caso de sospecha. Los signos principales son la secreción acuosa o multipurulenta, la enopatía preauricular dolorosa, los folículos grandes y a menudo más notables en el fondo del saco inferior, aunque también pueden afectar la conjuntiva tarsal superior, la queratitis punteada, que es superficial, que también es muy frecuente, los infiltrados subepiteliales en la córnea perilímbica, que puede aparecer al cabo de 2 o 3 semanas. En los casos crónicos, a menudo se observan papilas, y no es rara la presencia de cicatrización, que puede ser la conjuntiva de grado leve y el panus en el borde corneal superior. En cuanto al tratamiento, puede prescribirse un tratamiento empírico si el cuadro sugiere infección por clamidias, en espera de los resultados del laboratorio. O incluso si fueran negativas, por diagnóstico clínico ya puede darse tratamiento. En cuanto a los antibióticos tópicos, puede usarse las pomadas de eritromicina o tetraciclina para conseguir una mejoría rápida de los síntomas oculares, aunque solo son insuficientes.
el tratamiento tiene que ser sistémico. Debe usarse acitromicina, 1 gramo, que se repite a la semana. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, o alternativamente la eritromicina, amoxicilina o ciprofloxacino. Hay que tener en cuenta que los síntomas suelen tardar semanas en desaparecer y que los folículos y los infiltrados corneales pueden persistir durante meses debido a una reacción de hipersensibilidad a los antígenos de clamidia. En cuanto al tracoma, es la principal causa de la ceguera irreversible, pero prevenible en el mundo. Está más relacionada con la pobreza, el hacinamiento y la higiene deficiente. Y su morbilidad deriva del establecimiento de ciclos de reinfección en algunas comunidades. La infección recurrente desencadena una respuesta inmunitaria crónica que consiste en una reacción de hipersensibilidad retardada, mediada por células del tipo 4. Frente a la presencia intermitente de antígenos de clamidia, puede darse la pérdida de la visión. Y el contacto previo con microorganismos confiere una inmunidad parcial a corto plazo, pero también puede provocar una reacción inflamatoria más virulenta en el caso de la reinfección. En cuanto a la... también tenemos que tener en cuenta que existen vectores de transmisión importantes como la mosca. Pero la principal forma de transmisión es la directa a partir de las secreciones oculares o nasales. El tracoma se asocia principalmente a la infección por los serotipos tipo A, B, BA y el tipo C, aunque también pueden estar implicados otros serotipos como el T y el K. Generalmente están estos en la conjuntivitis del adulto. En cuanto a la clasificación del tracoma, consideramos la propuesta por la OMS, en la cual se consideran 5 grados, como son el tracoma activo y el tracoma cicatrizal. El tracoma activo se da sobre todo en niños en edad preescolar y se caracteriza por una conjuntivitis mixta, folicular o papilar, asociada a secreción mucopurulenta. En niños menores de 2 años puede predominar el componente papilar. También el tipo de la queratitis epitelial, el tipo superior, el tracoma del tipo cicatrizal es más prevalente en edades medias. Se presenta con cicatrices conjuntivales lineales o estrelladas, en casos leves, o grandes confluyentes en forma de línea, como se denomina la línea de Arlt, cuando es una enfermedad grave. También se presenta la triquiasis o distiquiasis, con vascularización corneal y entropio cicatrizal, y la opacificación corneal grave. También da el síndrome de ojo seco, por destrucción de las células caliciformes y los conductos de los lagrimales. En cuanto al tratamiento del tracoma, se adopta la estrategia SAFE de la OMS también. SAFE el acrónimo de cirugía, surgery, antibióticos, higiene facial y mejoras ambientales, medioambientales. La cirugía tiene por objetivo corregir el entropio y la triquiasis y lograr un cierre completo de los párpados, principalmente mediante la rotación tarsal bilaminar. En cuanto a los antibióticos, deben administrarse a los individuos afectados y a todos los miembros de la familia.
Una dosis única de antibiótico no siempre es eficaz para eliminar la infección en un individuo y en algunas comunidades hay que repetir el tratamiento anualmente para suprimir la infección. Los fármacos utilizados son la tetraciclina al 1% en pomada, que es menos eficaz que el tratamiento oral. La acitromicina, 20 miligramos por kilo hasta 1 gramo, como dosis única, es el tratamiento de elección. La eritromicina, de 100 miligramos cada 12 horas, por 10 días. Las tetraciclinas están relativamente contraindicadas en el embarazo o en la lactancia en niños menores de 12 años. En cuanto a la doxiciclina, de 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, ¿no? La higiene facial es una medida preventiva fundamental. Y en cuanto a las mejoras ambientales, para obtener agua potable, agua segura, y el saneamiento de la vivienda, con el control de moscas, que son los principales motores comprometidos. En cuanto a la conjuntivitis vírica, es una infección ocular externa muy común, siendo el adenovirus el responsable de la mayoría de los casos, el 90%, y causada principalmente por los serotipos 8 y 19. La infección generalmente involucra el primer ojo y el segundo ojo al primero o segundo día posteriores, lo que generalmente tiene un curso más leve. El agrandamiento y el dolor, la palpación de los ganglios preauriculares son comunes y son prominentes o mayores en el lado inicialmente afectado. La diseminación de esta infección es muy contagiosa o se facilita por las partículas víricas que pueden sobrevivir en superficies secas durante semanas, o porque el paciente puede transmitirlas durante muchos días antes de presentar las manifestaciones clínicas. En cuanto a la forma de presentación, está la conjuntivitis folicular aguda, inespecífica, que es la forma clínica más benigna y frecuente de conjuntivitis, por adenovirus, usa con lagrimeo, enrojecimiento, irritación, picor o fotofobia. Afecta un ojo inicialmente y luego al 1 o 2 días el otro. Y a menudo el paciente presenta síntomas generales como el dolor de garganta y por resfriado. La otra forma de presentación es la fiebre faringoconjuntival, que es producida por los serotipos 3, 4 y 7. Se transmite por gotitas entre personas con infección de las vías respiratorias altas. Puede aparecer la queratitis en aproximadamente el 30% de casos. Los síntomas son similares, como el dolor de garganta es más intenso. La queratoconjuntivitis epidémica es una infección por adenovirus de los tipos 8, 19 y 37. Es la infección ocular más grave de este virus. Aquí la queratitis es más intensa y aparece en cerca al 80% de casos. La conjuntivitis hemorrágica aguda suele producirse en áreas tropicales y causada generalmente por enterovirus y coxsackievirus. Tiene un comienzo rápido y se resuelve entre 1 a 2 semanas. Pueden haber escenas hemorragias conjuntivales. La conjuntivitis crónica recurrente se presenta en forma de una reacción folicular o papilar. Es crónica, inespecífica y puede persistir durante varios años. Al final termina por desaparecer. El virus herpes simple, que puede causar la conjuntivitis folicular, sobre todo en la preinfección, puede ser unilateral y frecuentemente se asocia a vesículas cutáneas. Las infecciones víricas de la infancia, como la varicela, sarampión, la parotiditis, también pueden cruzar con conjuntivitis folicular asociada. Y también se ha identificado el VIH como productor de conjuntivitis. Los signos principales de la conjuntivitis vírica: el edema palpebral, que
Puede ser desde muy mínimo hasta muy intenso. La adenopatía preauricular, que es dolorosa, frecuente. La hiperemia conjuntival con folículos visibles. También pueden verse papilas en la conjuntiva tarsal superior. Hay una inflamación intensa que cursa con hemorragias conjuntivales de tipo pequias. También quemosis, membranas que son raras, o las pseudomembranas, que al desaparecer pueden dejar una cicatrización conjuntiva, ¿no? La queratitis adenovírica, que puede aparecer del tipo punteado a la tinción, generalmente 7 días después del comienzo de los síntomas, y esta se resuelve aproximadamente en 2 semanas. Los infiltrados blandos focales subepiteliales en el estroma anterior, por debajo de las lesiones epiteliales, en resolución. Es una reacción inmunitaria que puede persistir durante varios meses o años. También puede darse la uveitis anterior en grado leve y el moluco contagioso, que es un nódulo pálido, serio, umbilicado en el borde palpebral y está asociado a la conjuntivitis folicular con escasa secreción acuosa o mucoide. En pacientes inmunodeprimidos puede aparecer nódulos vulvares y lesiones cutáneas confluyentes. En cuanto al diagnóstico, las pruebas de diagnóstico viral, aquí tenemos la información también que nos da la academia respecto a los test diagnósticos. Tenemos los cultivos virales, que no se utilizan de forma rutinaria en la práctica para establecer el diagnóstico de adenovirus, pero pueden prevenir diagnósticos erróneos, la propagación de enfermedades o el uso inadecuado e innecesario de antibióticos. El aumento de los costos de atención médica y pérdida de productividad. También se dispone de pruebas rápidas de inmunodiagnóstico para el uso en consultorio que detecta anticuerpos, antígenos para la conjuntivitis por adenovirus. Pruebas de inmunoensayo y también la prueba de cadena de polimerasa, que es la que actualmente tiene mayor valor diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la infección por adenovirus suele resolverse de manera espontánea en el plazo de 2 a 3 semanas, por lo que normalmente no es necesario un tratamiento específico. Todavía no se ha encontrado ningún antivírico con actividad clínicamente útil contra adenovirus. La reducción del riesgo de contagio mediante el lavado de manos y evitando frotarse los ojos y compartir toallas. De realizarse una desinfección escrupulosa de los instrumentos y las superficies clínicas tras examinar a un paciente, utilizando principalmente hipoclorito de sodio y iodocovidona. En cuanto al molusco contagioso, son lesiones autolimitadas en pacientes inmunocompetentes, a menudo palas. Puede hacerse tras una pequeña incisión en el borde palpebral y la compresión respectiva. Otras medidas para el tratamiento viral serían la suspensión del uso del lente de contacto hasta la reducción completa de los síntomas, usar lágrimas artificiales por lo menos 4 veces al día para aliviar los síntomas, paños fríos, antihistamínicos y vasoconstrictores tópicos pueden mejorar, sobre todo el picor. La extracción de membranas y pseudomembranas sintomáticas, los antibióticos tópicos si se sospecha sobre infección bacteriana, y la povidona ayudada es muy eficaz contra adenovirus libres, por lo que se ha propuesto su uso para reducir la contagiosidad. Bien, eso sería en cuanto al tema que me ha correspondido desarrollar.